Hola amigos, muy buenas noches. El Señor les bendiga en gran manera para compartir hoy la palabra de Dios y traer un mensaje que sea de completa edificación. Yo creo que cada momento que pasa y se alargan estos problemas de contingencia, también entra una carga, un cansancio. Y por esa razón necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero invitarte a que recibas la palabra de Dios el día de hoy, la pongas por obra y también puedas tú disfrutar de los beneficios. Recuerda que el salmista declaraba: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Es algo justo tomar todas las bendiciones del Señor, así como ser santo, así como arrepentirse, así como vivir conforme a su voluntad es justo. También es justo que tú tomes las promesas del Señor. Todo lo que el Señor te entregue, recíbelo en el nombre de Jesús. Corrección, ánimo, todo lo que el Señor te da es bueno. Por eso yo te animo hoy para que recibas el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Acompáñame a orar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza por siempre, Señor. Padre, ponemos en tus preciosas manos la palabra que hoy vamos a escudriñar, Señor. Un mensaje, Padre Celestial, que tú has enviado, y utiliza mi vida, mis labios, Señor, para que ese mensaje llegue a toda familia, a todos los amigos, hermanos que nos acompañan por medio, Señor, de esta transmisión. Alabado sea tu nombre, Señor. Te queremos decir que te amamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Hay una circunstancia en la vida de todos nosotros que a veces olvidamos atender. Y una de ellas es cuando vivimos cargados, ¿sí? La palabra de Dios habla que para descargarnos y poder descansar de verdad, tenemos que venir al Señor. En esta noche, yo quiero invitarte a que abras tu corazón contigo mismo. No solamente para con Dios, sino que abras tu corazón para que seas sincero. Miren, el rey David hablaba consigo mismo. Decía: bendice alma mía. No estaba hablando con los demás. Estaba hablando en ese momento palabra de Dios, pero hablaba consigo mismo. Y recuerda que David tenía un corazón conforme a Dios. Yo quiero que en este momento pedirte en el nombre de Jesús que te abras a ti mismo. Y David escribió precisamente la palabra que dice en Salmos capítulo 19, verso 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Por eso cuando muchas veces yo me he puesto en oración y ha habido momentos que yo, según ya terminé de orar, empiezo a quedarme un momento más y empiezo a clamar al Señor, y el Espíritu Santo, que escudriña todas las cosas, aún hasta lo profundo de Dios, imagínate, no va a escudriñar tu corazón. Y empieza el Señor a tocar cada fibra de tu ser, cada pensamiento. Y créeme que lo necesitamos. Como una experiencia, yo te quiero compartir algo que me sucedió. Hace algunos años, después de estar en un momento de oración, yo sentí la necesidad de seguir orando. Y el Espíritu Santo me manifestaba que yo siguiera. Y oraba por la iglesia, oraba por mi familia, oraba por mi vida, hablaba con Dios. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo me llevaba a mí a declarar, ¿sí? Saca lo que hay dentro de ti. Y entonces en ese momento empecé a llorar. Empecé a derramar mi corazón delante de la presencia de Dios. Y me decía claramente el Señor: declárame lo que tienes. No porque Él no lo conociera. Necesitaba yo conocer lo que tengo. ¿Cuántas veces tú tienes un malestar que no tienes ni la menor idea de dónde viene? Muchas veces tenemos un malestar físico y decimos: tengo esto, tengo gripa, puede ser algo de colitis, puede ser el riñón. Pero en realidad no sabes qué tienes. ¿Y qué pasa? Necesitas ir a un lugar donde te hagan un estudio
y allí salga lo que tu cuerpo tiene, ¿sí? Puede salir, no sé, el diagnóstico, una infección, puede salir la diabetes, puede salir infinidad de enfermedades que se confunden con síntomas unos con otros. Y el Espíritu de Dios escudriña todo. Y en ese momento, el Señor me mostró que yo estaba airado, ¿sí? Que tenía una amargura. ¿Sabes contra quién? Contra el mismo Dios. Estaba enojado con Dios. Y eso me llevó a mí, le pedí perdón al Señor y quitó de mí una carga que tenía. Tal vez no has meditado, pero es peligroso vivir cargado, ¿sí? Llenar tu vida de amargura, que es una de las principales cargas que tenemos, pone en peligro tu vida y, ¿sabes algo? Aún tu salvación. Muchos dicen la salvación no se pierde. Obviamente Dios te escogió para ser salvo, pero tú tienes que guardar tu vida, guarda tu corazón. ¿Me explico? Esa es la parte que me corresponde. Dios no va a cambiar de opinión en salvarte, pero nosotros podemos volverle la espalda a Dios. Por eso dice la Escritura, ¿cómo voy a descuidar una salvación tan grande? Y dice la palabra de Dios que no nos trajo el Señor la libertad para vivir otra vez en esclavitud, para que no volvamos atrás, porque de lo contrario se va a cumplir aquel refrán que dice, como el perro vuelve a su vómito, y el cerdo lavado, dice, vuelve al lodo, vuelve al cieno. Entonces quiero llevarte al libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y vamos a ver la hermosa palabra de Dios. Hoy Dios quiere traerte libertad. Y si tú no atiendes estos asuntos, igual que la enfermedad, ¿qué va a suceder? Van a empeorar. ¿Me explico? Si tú no atiendes un dolor, si alguien no atiende rápidamente algo anormal, puede presentarse y crecer y ser mucho más peligroso de lo que te imaginas. Si tú puedes decir, bueno, yo no tengo nada, estoy bien, pero cometes el descuido de dejar cualquier área en tu corazón donde exista raíz de amargura por sobre todas las cosas, estás poniendo en peligro tu vida. Es como jugar a una ruleta rusa. Por eso, mira lo que dice la palabra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay dos formas de estar cargados, ¿sí? Tener una carga por sí solo y tener un trabajo. Y yo os haré descansar, dice el Señor. Aún los que servimos a Dios, los que estamos trabajando en la obra, Dios sabe que vivimos aflicción, que somos lastimados y tenemos que venir a la presencia de Dios. Y quien no conoce al Señor, quien no ha tenido una comunión con Él, aún así vive cargado. El primer caso de amargura en la Escritura lo encuentran ustedes a través de Caín. Y ya desde Caín venía una descendencia de odio, ¿sí? Porque aborreció a su hermano, porque hubo esa carga en su corazón, porque las obras de su hermano eran justas y las de él no eran justas. Ese era el motivo de su odio, ¿sí? Lo aborreció. Posteriormente sigue y crece toda esa amargura, esa descendencia como un mal monte, vamos a decirlo así. Y posteriormente encuentras a un varón llamado Esaú. Entonces es peligroso. La amargura, el odio, el resentimiento es una carga, ¿sí? Ahora, al principio hay cosas que tú no sientes problema. Un ejemplo. Una ocasión yo padecí un dolor en los riñones y sucedió de que el dolor me empezó a manifestar. Y yo dije, bueno, pues lo puedo resistir. Pero después de una hora, después de 2 horas, después de más tiempo y después de un día, ya no aguantaba el dolor. Porque el dolor no se quitaba, era intenso. Y muchas veces cuando me hablaban yo mal contesté algunas veces porque ya el dolor me tenía totalmente fuera de sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú guardando, ¿sí?, un coraje o un dolor? Y por eso, si somos descuidados, el mismo pecado te va a llevar a otro pecado. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, ¿sí?, versículo 16, dice lo siguiente: el que odia incurre en labios mentirosos. Fíjate qué palabra. La persona que está llena de aborrecimiento, de odio, se vuelve mentirosa. ¿Por qué? Porque va a buscar con otro pecado cubrir el pecado que tiene
dentro de su propio corazón. Esto es algo importante. Por eso cuando tú ves a alguien enojado, oye, ¿estás bien? Y te dice, sí, estoy bien, estoy bien. Y está mintiendo rotundamente. Por eso aquí dice, venid a mí. Si tú quieres descargarte, tienes que reconocer algo. Tú tienes que ir al Señor. Él ya vino, ya anunció el Evangelio, pero tenemos que tener la humildad de buscarle. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Él nos amó primero y vino, descendió del cielo nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre y Él pagó el precio de nuestros pecados para que hoy al creer en Él tengamos vida eterna y empecemos a caminar como Él anduvo. Pero si no es así, entonces estamos guardando. Y por eso mucha gente, aunque ha entrado a una congregación, asiste a la iglesia, ora, lee la palabra de Dios, nunca lleva este asunto al Señor. Porque muchas veces la amargura no siempre es una provocación. La amargura muchas veces es un saltar de los sentidos, de la envidia, ¿sí? De otras cosas que están en nuestra carne por la falta de amor. No siempre la amargura es enseñada, sino brota. Acuérdate que dice el Señor de Esaú, que no tengamos cuidado porque no sea que haya entre vosotros un profano. La amargura te hace profanar. Cuando tú estás amargado le faltas el respeto a las autoridades, irrumpes en lo sagrado. Y eso es lo que significa un profano. Alguien que no respeta lo santo, que no respeta lo que es divino, lo que representa a Dios. Y por eso hablan mal de las autoridades superiores, no honran a sus padres, no honran cualquier tipo de autoridad. Y en lugar de ser santos y dar ejemplo, ¿sí?, sus actos son peores que lo mismo que critican. Por eso dice la palabra, brotando una raíz de amargura, ¿sí? Se aprende, pero también si no vivimos llenos del Espíritu Santo, esto también brota como una mala hierba. Por eso te invito en el nombre de Jesús, venid. Dice el Señor, venid a mí. Este es el primer paso. ¿Cómo vas a venir, Señor? Yo confío en ti. Señor, límpiame, te entrego mi corazón. David, ¿sabes qué declaraba? El rey David decía, ve si hay en mí caminos de perversidad. Pero David le pedía a Dios, examíname. Porque si yo me examino a mí mismo, yo me voy a calificar con 10, me voy a calificar con 9. Pero si yo dejo que Dios me diga mi calificación, ¿sabes qué va a suceder? Me va a dar la calificación correcta. Muchas veces hemos tenido 10 en un examen con un acordeón haciendo trampa. Pero Dios te va a dar la calificación que es. Por eso la palabra de Dios, ¿sí?, nos muestra tal y como somos. Y este mensaje es de salvación. Este mensaje es para que te levantes. Necesitamos quitar las cargas. Yo puedo aguantar un costal de 50 kilos, pero no puedo resistir con él más de 10 minutos. ¿Me explico? El llevarlo por mucho tiempo es peligroso. Porque tu alma no fue creada para odiar. Tu corazón no está creado para tener miedo de las enfermedades, ni de los asesinos, ni de los peligros, ni de la pobreza. Tu corazón está creado para temer solamente al único Dios. ¿Sí? Si tú le temes a quien no es Dios, entonces tu corazón está mal dirigido y empieza a atacar tu misma alma, aún a tu propio cuerpo. Y por eso nos enfermamos psicosomáticamente. Yo te invito por eso, venid a mí, dice el Señor. ¿Qué pasa? Nos enfermamos y lo primero que hacemos, ir a la ciencia. Y dice la palabra en el libro de Daniel que cuando crece la ciencia se vuelve en contra de Dios. ¿Sabías tú que Dios es un Dios de ciencia? ¿Pero a qué se refiere con la ciencia de Dios? ¿Sí? Que la ciencia actúa por fe y respeta a Dios. Pero hoy en día la ciencia alude que hay ignorancia en los que confían en el Señor. Por eso yo te invito con mi corazón en el nombre de Jesús a que tú proclames, ¿sí?, y le digas al Señor, me presento delante de ti. Por eso la amargura crea rebelión, para que tú no te acerques a todo aquello que represente Dios. Un hijo, la primera persona que tiene que buscar es a un padre, ¿sí?, a una madre, una esposa a su esposo. Pablo no dijo que la mujer tuviera cerrado el pico en la iglesia. Pablo lo que dice que había una deshonra, que los varones no eran los maestros. Y no era un machismo, era un orden de Dios. ¿Sí? Que la mujer aprenda de su marido.
Y allí no está poniendo menos a la mujer, le está exigiendo al varón, varón, enséñale a tu esposa, ¿sí? Guíala, protégela, así como Cristo ama a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, y menciona todavía Efesios, santificándola, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha e irreprensible. Dios está listo para eso. Nosotros somos los que tenemos que ir a Él. Porque dice la palabra, verso 29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. No es la apariencia, es el corazón. Necesitamos ser humildes de corazón. Reconocer, necesito de ti. Por eso Pedro se levantó como un gran siervo. El Señor preguntó, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro declaró, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando fue derribado y aquel resplandor cegó su visión, él declaró, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Perseguía a Jesús, matando a los cristianos, persiguiendo a la iglesia, porque Jesús ya había ascendido a los cielos. Pero cuando Jesús se presenta delante de él y le dice con su voz, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo ya había dicho, ¿quién eres? Señor. ¿Sí? Lo había reconocido en ese instante. Por eso dice aquí la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, encontraréis, dice aquí, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Quiero terminar aquí con lo siguiente, y te invito al libro de Oseas, capítulo 14, y aquí viene el levantamiento. Cuando tú y yo salimos de la amargura, salimos de la rebelión, y también somos libres de toda opresión, de toda cárcel. Porque si no estamos a cuentas con nuestro adversario, dice la palabra, que no sea que aquel adversario me entregue al juez y éste me meta en la prisión. Y no saldré de allí hasta que haya pagado. Por eso en el nombre de Jesús, aquí está la salida. El perdonar, el ir y pedir perdón. La amargura no solamente está basada en que tú perdones, sino que vayas y pidas perdón. ¿Sí? Sé humilde. Dios era el ofendido. Y la humildad de Dios es que Él vino y nos buscó y nos amó primero. ¿Y sabes qué dice Pablo en el libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 17? Cuando somos nuevas criaturas en Cristo, Dios te entrega el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogare por medio de nosotros. Qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa para alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La humildad de Dios. Eso trae descanso, trae alivio. Puede haber muchas circunstancias, pero los sentidos naturales que tenemos no nos van a atormentar porque nuestra alma reposa en la presencia de Dios. Está sobre el fundamento, sobre aquel cimiento, y allí descansa nuestra alma, y esto es inamovible. Por eso los justos, ¿sí?, son como el monte de Sión, que no se mueve. Así es el Señor. Y dice aquí la palabra, vuelve, oh Israel. Fíjate nuevamente, es un llamado, vuelve. ¿Sí? Por eso te invitan al templo, por eso te invitan a recibir la palabra. Dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, oiga. Los sordos tienen orejas, pero no tienen oídos. Y dice aquí la palabra, oíd. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice aquí, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Todo pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Lleva a ruina. Y dice, llevad con ustedes palabras de súplica y volved al Señor y decirle, quita toda iniquidad. La amargura es un pecado que pasa generacionalmente. Y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Por eso cuando salimos de esa prisión, el rey David dice, sácame de la prisión para que te alabe mi alma. ¿Sí? Y la amargura, el pecado trae amargura, trae carga. Tú muchas veces quieres servir, pero como vienes cargado, vienes afanado, turbado, no aprecias la belleza de Dios y su palabra. Lo que pasaba y hacía diferencia entre María y Marta. Dice la Escritura que una se sentaba a escuchar la palabra,
Pero Marta no escuchaba al Señor Jesús porque andaba afanada y turbada con muchas cosas. Sigue, verso 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará, dice, misericordia. Es decir, no pongamos como prioridad todo lo que hacemos, ni en otros. Israel hizo alianza con otros pueblos y era derrotado, pero cuando confiaba en el Señor, Israel tenía la victoria. Por eso dice, yo sanaré su rebelión. Por eso quería terminar con este pasaje del libro de Oseas. Yo sanaré, dice el Señor, su rebelión. La amargura lleva a rebelión. La amargura lleva a profanar, pero también la amargura lleva a enfermarte. Por eso, para que Dios te sane, quita el pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me explico? Tú puedes ir al médico, doctor, ayúdame con la diabetes. ¿Qué te va a decir el médico? Tienes que cambiar tu dieta. Tienes que cambiar tu forma de vivir. No puedes, porque de lo contrario, aunque te dé la medicina no va a servir. Había un pariente, recuerdo, que quería bajar de peso y tomaba una pastilla, pero se comía 2 tamales enormes y se tomaba la pastilla. ¿Cuándo iba a bajar de peso? Nunca. No podía la pastilla pulverizar todo lo que comía. Y así a veces queremos que Dios, aunque sabemos que es todopoderoso, tú tienes que quitar el pecado. Tienes que quitar la amargura. Si Dios ya te puso como Zaqueo, voy a redimir, voy a perdonar y a pedirle perdón a todos aquellos que le he faltado. No lo dudes, hazlo. Y si no te perdonaren, no te preocupes. Tú has librado tu alma, pero hazlo genuinamente. Y dice aquí, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira, dice, se apartó de ellos. Oh, por eso también hay una descarga. Cuando David declaraba, mientras callé se envejecieron mis huesos, y mientras yo guardaba mi pecado, dice, se agravaba contra mí tu mano, dice el rey David. La mano del Señor estaba, y si es de por sí es una carga el pecado. Imagínate sentir la carga que Dios te esté mirando mal. No lo ves en lo físico, pero el alma lo percibe en lo espiritual. Porque cuando estabas en el vientre de tu madre, dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. El alma percibe la presencia de Dios y al enemigo. Cuando yo hacía algo y volteaba a ver a mi papá me miraba con cara enojada, ya me hacía llorar. No me gustaba, sentía feo si él me miraba de mala manera. Y cuando nosotros pecamos y andamos en rebelión, Dios no te está mirando bonito. Aunque la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, es una afrenta al sacrificio del Señor Jesús. Por eso, amigos, dice la Escritura aquí para terminar, versículo 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ya no debo tener parte con ellos. Y dice, yo escucharé al Señor y miraré. Y él será, dice, como la haya verde. La haya es un árbol enorme, que llega a crecer como 45 metros y da mucha sombra. Así dice la palabra que será Dios con nosotros si Él sana nuestra rebelión. Y dice la Escritura, y de mí, dice el Señor, hallarán fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Decide tú. El que seas justo o rebelde es una pequeña decisión. El libre albedrío eso es. Yo escogí el camino de la justicia. Tú quieres escoger al Señor, entonces caminarás en integridad, en rectitud. Y la bendición del Señor no tendrás que buscarla. Ella te alcanzará. Por eso, amigos, hay que venir al Señor. Cuando abran las iglesias, venid. Y si hoy está cerrado un templo, busca ayuda, acércate. Nosotros no tenemos el poder lo tiene Dios. Pero a Dios le plació usar a los hombres también para derramar su misericordia. No pongas argumentos, quita todo pretexto. Que hay falsos, claro que hay falsos. Y eso es un testimonio de que hay verdaderos.
Ustedes, ¿por qué ven que a los billetes los falsifican? Porque valen. Así también vale lo que son siervos de Dios de verdad. Por eso tratan de falsificar cristianos, pastores, maestros, porque valen. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios hoy, los que creen en Cristo, son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permíteme hacer una oración. Padre, te damos gracias. Esta es tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre, que sea escrita en el corazón de todos aquellos que nos escuchan. Derrama tu bendición en sanidad, Padre, por aquellos que están enfermos el día de hoy, Señor. Padre, extendemos esta súplica hacia la vida de mi hermano Eduardo, Señor. Toca su cuerpo, Señor. Sánalo. Él te cree, Él confía en ti. Él es tu hijo, Señor. Padre, bendice la vida de Raquel, Señor. La vida de mi amigo también, Luis Castillo. Bendice la vida, Padre Celestial, de Karina, de mi hermano Daniel, Señor, de Karen. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego que guardes a tu iglesia, Jesucristo el Salvador. A mi familia, Señor. A mis amigos, a los que nos escuchan. A nuestra familia, Señor, en Paraíso. Allá también en Tlaxcala, Padre Celestial. A Rocío, a Raimundo, Señor. Bendice a mis amigos que comparten también tu palabra, Señor. Los que jugaron conmigo frontón, Señor. A mis amigos, a René Alamilla, bendice su casa. A Martín Presenda, Señor. Guárdalo en el nombre de Jesús. Y Señor, tantas personas, Padre, que tú conoces y que necesitamos de ti. Guarda la vida de Jorge Salazar, de Diana, Señor. Te pido que abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos y sobre todos aquellos que hoy comparten aquí tu palabra, tu bendición hasta que sobreabunde. Pues lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que el Señor los bendiga en gran manera. Muchísimas gracias.